Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar junto con ustedes desde la comodidad de su hogar a través de estos dispositivos móviles para poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, un tema que llama a nuestra conciencia. El título de la predicación que le hemos dado es ¿Cuán cerca estamos de Jesús? Sí, ¿cuán cerca estamos de Jesús? Así que antes de empezar, quisiera orar para que el Señor nos ayude a poder recibir esta palabra que vamos a conversar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo el que me permita a mí poder hablar a mis hermanos e incluso recibir también de esa palabra para mí mismo. Te pido que tú te lleves toda distracción, toda preocupación, toda ansiedad, para que esta palabra llegue a su destino, a buena tierra, a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. ¿Cuán cerca estamos de Jesús? Y vamos a repasar 3 elementos en la cual le vamos a aplicar una historia de la palabra de Dios para cada uno de estos 3 elementos que nos pueden ayudar a determinar o a probar cuán cerca estamos usted y yo de Jesús. Uno de ellos es la prioridad de los recursos. Número 2, la prioridad de un milagro. Y número 3, las adversidades de la vida. Son 3 elementos que nos prueban, que hacen de alguna forma una lucha para determinar cuán cerca usted y yo estamos de Jesús. El primero, vamos a detallarlo, la prioridad de los recursos. Si nos vamos a la palabra del Señor brevemente, a la historia bien conocida, la pesca milagrosa, eso está en Lucas capítulo 5. Y vamos a esbozar algunos pasajes brevemente para poder tomar de allí una enseñanza importante, algo que los discípulos hicieron, que de alguna forma fueron probados, escuche bien, en esa prioridad de sus recursos, de sus necesidades básicas. Y ellos tomaron una decisión. Dice el verso, desde el verso 3, pero les voy a platicar rápidamente a los que no conocen la historia. Jesús llega a una región, el lago de Genezaret, lo que hoy conocemos como el mar de Galilea. Toda la parte de Galilea Jesús estaba predicando su palabra. Llega a un lugar porque estaban muchas personas buscándole, siguiéndolo, porque su fama había llegado a escucharse por toda esa región, por los milagros que hacía Jesús. Encontró a sus discípulos, estaban remendando sus redes porque no habían pescado absolutamente nada. Y Jesús se mete a la barca de Pedro y le dice en el verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, el verso 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Detengámonos ahí un momento. Interesante es de que para estar cerca de Jesús, este mismo pasaje nos da algunos consejos básicos de cómo debemos tener un tiempo cerca de Jesús. Y Jesús justamente se monta a la barca de Pedro, necesitaba un espacio para poder separarse un poco de la gente, para poder hablarles de una manera que pudiera abarcarlos a todos. Pero interesante es que se monta la barca de Pedro y hace que se retire la barca, le ruega que le retire. Y hemos hablado anteriormente de que esto es importante, de que usted y yo aprendamos a retirarnos un poco de ciertas amistades, de ciertas personas que al final tal vez nos hacen mucha bulla, nos consumen mucho recurso emocional, intelectual, que al final no aportan a nuestra vida, nos drenan con malos consejos y al final nos hacen separarnos de Dios. Pero Jesús nos da un consejo para poder estar cerca de Él, ¿verdad?
y le pide a Pedro, igualmente te pide a ti y a mí que nos apartemos un poco, que tomemos tiempo a solas con Él. Y no se sabe lo que habló Jesús, pero tal vez habló un mensaje de fe al punto que reta a estos pescadores que no habían pescado absolutamente nada, y les reta a que fueran mar adentro. Y Dios hace el milagro, Él le pidió que tiraran las redes y Pedro argumentó con Jesús diciéndole, pero Señor, no hemos pescado absolutamente nada, y era un hombre conocedor de esa materia, ¿verdad? Pero Jesús lo reta. Tal vez a la hora que fueron también no era una hora propicia para que hubiera peces también, por el calor del sol. Pero Dios se glorificó y las dos barcas casi se hunden. Y salta a la luz una frase célebre de Pedro cuando se arrodilla delante del Señor y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Reconoció el señorío del Señor porque tuvo temor. Interesante es que Pedro no solamente se queda con esa bendición porque empieza a llamar a sus otros compañeros. Este mes es el mes del evangelismo. Te reto en el nombre de Jesús a hacer una pausa, que tú llames a los demás para que no se pierdan de esa bendición que Jesús está haciendo tal vez en tu vida, en tu familia, compartiendo la palabra. Pedro lo hizo. Así que el punto clave de esta historia es de que ellos recibieron ese recurso que ellos estaban pidiendo. Sus dos barcas estaban a punto de anegarse, a punto de hundirse de tantos recursos. Ellos consiguieron por la misericordia de Dios lo que estaban buscando. Pero miren lo que dice el verso 11. Y dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, subráyelo, dejándolo todo, le siguieron. Qué interesante. Ellos lo dejaron todo para seguirle. Porque Pedro, al igual que sus compañeros, que se conformaron como parte de los discípulos del Señor, prefirieron dejarlo todo para estar cerca de Jesús. Así que la pregunta sigue sonando. ¿Cuán cerca tú y yo estamos de Jesús? Y Dios con esto no nos está invitando a que dejemos todo ahora, salgamos huyendo, qué sé yo, vendamos todo. No. Dios nos está pidiendo cuál es tu prioridad y mi prioridad. Si la prioridad está en los recursos, Dios tiene poder para darnos ilimitados recursos como se lo dio a Pedro y a sus discípulos. Pero Él esperaba que ellos se decidieran por algo mejor. Y ellos se decidieron por el dador de la bendición, por Jesús. Eso es lo que Dios te está a ti y a mí invitando. ¿Cuánta prioridad le estamos dando a nuestras necesidades? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 33, dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, buscad a Jesús. El reino de Dios y su justicia es Jesús. Se resume en Jesús. Y todo, escuche bien, todo será añadido. Todo será añadido. Toda bendición que usted y yo tenemos necesidad será añadida. Dios lo que busca hoy es que tengamos ese deseo, ese anhelo de ponerlo por encima de nuestra prioridad para estar cerca de Él. Es simple el mensaje y sencillo, pero tú y yo tenemos que darnos cuenta cuán cerca estamos de Jesús. Él está cerca, hemos predicado de eso. Una vez predicamos una prédica que el Señor me permitió hablarle a la iglesia cuando nos podíamos reunir, de que Él es un Dios cercano, Él está cerca. Pero tú y yo, ¿cuán cerca entonces estamos de Él? ¿Cuán cerca estamos tú y yo de Él? ¿Mi prioridad está aquí y Dios está acá abajo? ¿O Él es mi prioridad y todo sé que Él lo va a añadir? La segunda prioridad es la prioridad de un milagro. Y mira, y no te estoy hablando de que no necesitemos de Dios. Es una realidad. Las necesidades, Dios nos constituyó con necesidades básicas. Y si estamos enfermos, si necesitamos un milagro
en nuestro matrimonio, un milagro con nuestros hijos. Oiga, eso es sensato. Dios, ¿cómo es? Es galardonador de los que le buscan. Dios le agrada que tú y yo le podamos buscar por algo, pero Dios nos llama a la conciencia de preguntarnos cuánto esa prioridad de buscarle está por encima de estar cerca de Él. En Juan capítulo 6 está la siguiente historia. Jesús sigue su fama, mucha gente lo sigue. Jesús multiplica milagrosamente con un par de panes y un par de peces. Alimenta a 5,000 personas, sana a enfermos. La gente lo seguía, quería hacerlo rey. Veían a Jesús como un potencial rey ante la situación que vivían en el Imperio Romano, bajo el yugo del Imperio Romano en ese tiempo. Igual que en este tiempo, en la pandemia, hay necesidades, necesitamos milagros, necesitamos de algo y tal vez estamos buscando a Jesús masivamente. Pero Dios nos reta a ciertas cosas para analizarnos cuán cerca estamos de Él. Y cuando Jesús empieza a hablar de que Él era el pan de vida y hacía mención de que en su momento sus antecesores, sus padres, hablándole a todo el pueblo, pudieron comer del pan, del maná del cielo que estaba en el desierto cuando peregrinaron de Egipto a la tierra prometida. Jesús les hablaba de que Él era el pan de vida. Y ellos no lo entendían. Jesús les habló de la Santa Cena, incluso porque decían que era necesario que ellos comieran su carne y bebieran de su sangre. Son elementos, cosas que hoy conocemos como cristianos. Pero esta gente no lo entendía porque Dios les estaba cambiando su forma de ver religiosamente las cosas. Y usted me dirá, pero pastor, tranquilo, yo conozco de Biblia, yo conozco de la cristianidad, así que no hay ningún problema. Sí hay un problema. Dios nos hace ese mismo reto. Dios nos habla, nos confronta en este tiempo, porque tal vez muchos de ustedes están conociendo las cosas de Dios, ciertamente, conocen algo de Biblia, pero su prioridad, su fe la tienen puesta también en cosas de metafísicas, cosas de positivismo, cosas esotéricas, espiritistas, cosas de religiones orientales. Pero usted me dice, pastor, pero ¿cuál es el problema? Son cosas de filosóficas. Las religiones todas llevan a Dios. Eso es una mentira. No todas las religiones llevan a Dios porque Jesús lo instituyó en la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dando a entender que Jesús decía que Él era la verdad, el único camino. Ay, pero pastor, pero esa gente allá en Oriente tenía sus creencias, eran ignorantes. Tal vez, pastor, el ignorante es usted que no es de mente abierta. Tal vez puedo ser ignorante, pero tengo que decirles de acuerdo a lo que dice la palabra, de que Jesús es el único camino. Muchos de ustedes tal vez me están escuchando y están esperando que esta pandemia se acabe, sencillamente para volver otra vez a lo que hacían antes, a volver a hacer el fiestón, a volver a hacer el jolgorio, a volver a buscar, a ir a sus templos, a sus cosas que hacían, de mezclar la cristianidad. Porque si le pregunto, usted me dice, sí, yo nací siendo cristiano, pero mezclando cosas, ideologías, creyendo en ídolos, donde Jeremías capítulo 10 habla de que del trozo de un madero usted y yo podemos hacer un ídolo y le ponemos y lo adornamos con vestido, con plata, con oro. Eso es idolatría. Pensando que otras cosas nos pueden llevar a Dios. ¿Pero y por qué le buscamos? Porque necesitamos un milagro ahorita. Le compramos todo lo que nos dice, pastor. Le escuchamos todas las prédicas que me está diciendo. Amén, gloria a Dios, porque necesitamos un milagro. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuán cerca estamos de Jesús? ¿Solamente por un milagro? ¿Solamente porque nos dio provisión? ¿Solamente porque nos sanó? ¿O porque lo estamos buscando por quién es Él? Así que esta gente confrontada por lo que Jesús les decía, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso del 65 al 68, dice así: y dijo, por eso
Os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Pedro le contesta en el verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Toda esta gente empezó a desertar porque empezaron a darse cuenta de lo que ellos buscaban de Jesús no era lo que ellos querían. Cuando Jesús empezó a condicionar de que había que reconocerle como Señor y Salvador, el único mediador, hubo conflictos con sus ideologías, hubo conflicto con su religión. Por eso hoy Dios nos llama y nos dice, ¿cuán cerca estamos de Jesús hoy? ¿Queremos imperar en el error como lo hizo el pueblo de Israel? Mire esto, siendo el pueblo de Dios, teniendo la ley, las enseñanzas de los profetas, teniendo toda la palabra del Antiguo Testamento, la cual usted y yo utilizamos hoy, pero no habían reconocido a Jesús. ¿Cuánto más algunos de ustedes que tal vez decimos que somos cristianos, pero estamos sumergidos en cosas que ni siquiera tienen que ver con el pueblo de Dios, con idolatrías paganas igual que los pueblos que rodeaban a Israel? Es una naturaleza que muchas veces tenemos arraigada, hermanos, porque no somos israelitas. Pero Dios nos dio la oportunidad de entrar porque Él es la vid verdadera, como dice la palabra en el libro de Juan. Y nosotros somos los pámpanos. Él nos injertó por su amor. No solamente murió por el pueblo de Israel, sino que murió por ti y por mí también. Así que buscamos un milagro. Tal vez lo hemos tenido, todavía lo seguimos buscando. Pero después del milagro, hermano, ¿qué? Después del milagro, ¿qué? ¿Cuán cerca estamos de Jesús? ¿Cuánta prioridad le estamos dando al milagro? ¿Recibimos el milagro y nos vamos? ¿O le seguimos buscando por amor? Dos historias rápidas les cuento. Marcos, entiendo, si no me equivoco, Marcos, en el libro de Marcos, está la historia del joven rico. Un muchacho que se le acerca y le dice, Jesús, maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y empieza a hablar Jesús. Solamente hay uno bueno, Dios, le dice Jesús. Y le empieza a preguntar a este muchacho qué debe hacer él para recibir la vida eterna. Entonces Jesús le empieza a decir de cumplir los mandamientos y el muchacho le comenta y le dice que él había cumplido todos los mandamientos. Dice que Jesús le vio y le amó, pero le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, porque él era un muchacho adinerado. Vende todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Pero dice que el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. La prioridad. ¿Qué prioridad le estamos dando a las cosas antes que Jesús? Tal vez este chico tenía muchos recursos, pero es un tema de proporción. Tal vez usted y yo no somos ricos como él, pero lo poco que tenemos le estamos dando una prioridad mucho más alta que Jesús. Si nos detenemos y pensamos entonces con una historia totalmente distinta y contraria. María en un episodio dice que fue a la casa de Simón y empezó a enjugar los pies de Jesús. Era una prostituta y empezó a enjugar los pies de Jesús llorando y con sus cabellos secaba los pies de Jesús. Y Simón, siendo un fariseo, le dice, si supiera quién es esa mujer o ese tipo de mujer que está haciendo esto con Jesús.
Y Jesús, como conoce todo, es Dios, conocía los pensamientos, le dijo: Simón, te voy a hacer una breve pregunta. Si alguien debe, y le voy a parafrasear, si alguien debe $1,000 y otra persona debe $1,000,000 a una persona en común, si esa persona en común decide perdonar las deudas, ¿tú quién crees que se le perdonaría más? Entonces dijo o querría más, al que le perdonó 1,000,000, al que se le perdonó más. Y Jesús le dijo: ciertamente ha juzgado. Porque esta mujer, siendo pecadora, decidió enjugarme sus pies y no ha parado de llorar, y con sus cabellos ha secado mis pies, pero tú no has hecho eso. Porque muchas veces nosotros pensamos, escuche bien, que estamos haciendo bien. Somos como este fariseo, que pensamos que porque conocemos algo de Dios estamos bien. Pero tal vez es sentado a la mesa con Jesús en nuestro hogar. Escuche bien. Simón estaba lejos de Jesús. Y esta muchacha, arrepintiéndose de su pecado, estuvo tan cerca de Jesús que quedó registrado en la historia, en el Evangelio. Y María se convirtió después en una de las grandes discípulas, al punto que fue una de las primeras que fue a buscar a Jesús al sepulcro. Fue una de las primeras que tuvo un encuentro con Jesús resucitado. ¿Cuán cerca estamos de Jesús? Y la tercera, las adversidades de la vida. Hay adversidades de la vida que muchas veces nos pueden sacar de banda, nos pueden sacar de situaciones, de sentirnos que estamos bien con Dios. De repente, ¿qué pasó? Brevemente, Hechos capítulo 7, verso del 54 al 60. Para resumirles, es la historia del primer mártir de la historia, Esteban. Era un chico que fue llamado a ser diácono de la iglesia porque los discípulos habían decidido concentrarse en la oración y en la predicación, mientras que todos los quehaceres de poder atender a la iglesia se les dio a personas que tuvieran buen testimonio y que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y Esteban era uno de ellos. Pero llegó un momento donde en una sinagoga empezó a hablar y a debatir justamente a fariseos, justamente a personas como tú y yo que decimos que conocemos la verdad y que somos confrontados muchas veces con esta palabra. Empezó a explicarles desde el Génesis, desde Moisés, de los padres, de que ellos estaban equivocados con la visión que tenían de Jesús. Y se molestaron tanto cuando empezó Esteban a hablarles de que Jesús era el Señor, que al final quedaron apedreándolo. Este es el final de la historia, pero vamos a leerla. Y dice el verso 54 y 60, dice, leyendo desde el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, el verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y el verso 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este era el famoso Saulo de Tarso, o sea, Pablo, el apóstol Pablo después. Verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto las rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué interesante que esta historia usted me preguntará, wow, pastor, clase de historia, un caballero que muere lapidado. Mire, la quise traer a colación porque hay adversidades de la vida que es parecida a la que este caballero está viviendo. Justamente él vivió una adversidad de la vida límite al punto que murió en ese momento. Pero la vida se ha encargado a ti y a mí
de darnos ciertos golpes de piedra. La vida se ha encargado de darnos algunas pedradas, usted disculpe el buen panameño. Pero ¿cuál es la actitud nuestra? Apenas sentimos la primera, salimos corriendo. Es natural, puede ser que sí. Pero ¿cuánto estamos dispuestos para estar cerca de Jesús? Poder recibir algunos golpes de la vida, pero afrontándolos de una manera distinta. Aprovechando de que Jesús está en medio de las vicisitudes, en medio de las aflicciones, y que tú y yo podamos estar cerca de Él. La vida se encarga de darnos golpes como decepciones, golpes de conocer que nuestros hijos o nuestras hijas andan en malos pasos, infidelidades, golpes, que un hermano o una hermana de la iglesia de repente murmure, hable contra ti, son golpes. Que alguien te abandone, son golpes de la vida. Que alguien se muera de repente, son golpes de la vida. Son como pequeños trozos de roca dura, sólida, que golpean, que causan hematoma, dolor. Les cuento brevemente, una de mis adversidades de la vida es cuando mi padre murió. Mi papá en el 2009 padeció de un cáncer que duró 9 meses, desde que se lo detectaron hasta que se fue con el Señor. Y fueron 9 meses totalmente duros, con muchos temas de trabajo, en un lugar donde estaba antes que era agobiante el trabajo que había. Muchos conflictos de trabajo en ese momento y mi papá cae enfermo. Como pudiéramos decir, una época difícil, porque el trabajo, mi casa, mi hijo pequeño, mi esposa, sirviendo a la iglesia, y mi papá cae enfermo. Pero quiero decirle algo. No recuerdo un tiempo de mi vida donde esa adversidad no me permitió estar más cerca de Jesús. Porque Jesús estaba en medio de la aflicción, Él cumple su palabra. Pero en su misericordia me permitió militar y caminar en esos 9 meses. En un tiempo donde pude sentir su presencia de una manera abrumadora. Pude buscarle y Él estaba allí. Así que si tú y yo estamos pasando por alguna adversidad, que esa adversidad no sea la que te haga retroceder, sino disfruta estar en la presencia de tu Rey. Jesús lo único que quiere en este mensaje es que tú y yo pongamos las prioridades claras y que estemos cerca de Él. Antes de orar aquí, mira, tengo una tarea para ti por temas del video y demás, no se puede. Pero quiero que hagas algo, ¿no?, después de que terminemos el mensaje. Hay una canción del artista famoso Jesús Adrián Romero y la canción se llama Cerca de Jesús. Quisiera que después de que se acabe y todo el tema de la predicación, los anuncios, tomes un tiempo en familia, pongas esa canción. Si la quieres escuchar solo, toma tu tiempo individual, como tú quieras. Si lo puedes escuchar en familia sería fabuloso, pero medita en esa canción. Como si esa canción fuera una extensión de la oración que vamos a hacer en este momento, para que tomemos más tiempo de estar cerca de Jesús. Así que quiero hablar primeramente a los que han escuchado este mensaje y dicen, pastor, yo reconozco que estoy lejos de Jesús. Tal vez las prioridades económicas, de recursos, de milagro, o las adversidades de la vida me han golpeado y ya no puedo más. Y me he alejado de Jesús, pero quiero regresar. Quiero darte una buena noticia. Él está ahí cerca tuyo, en el centro de tu vida. Falta solamente que tú y yo decidamos, tal vez darnos la vuelta y caminar hacia Él. Pero quiero guiarte en oración. Así que, si es tu caso, vamos a orar todos. Porque de seguro, incluso yo necesito regresar nuevamente a estar cerca de Jesús. Así que,
Si es tu caso, cierra los ojos, oremos todos. Si es posible, tómate de la mano de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Y oramos de esta manera, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos regalas. Hoy reconocemos, Señor, de que hemos caminado, Señor, tal vez diciendo que somos cristianos, pero hemos puesto la prioridad en otras cosas. Hemos caminado, Señor, al margen, distanciados de ti, Señor. Queremos en el nombre de Jesús volvernos a ti. Queremos en el nombre de Jesús estar cerca de ti. Queremos en el nombre de Jesús anhelar que tú pongas en nosotros esa sed, ese fuego, ese deseo de estar cerca de ti. Tú lo único que esperas de nosotros es una pequeña decisión, tal vez una pequeña emoción de quererlo, pero tú te encargas. Por eso hoy clamamos, no tenemos fuerza para ir delante de ti. Tal vez no somos como Esteban, que aguantó semejante adversidad de la vida, Señor. Pero ciertamente dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu. Y si tú y yo hoy reconocemos que amamos a Jesús, entonces dice la palabra, y si guardamos su palabra, entonces dice que Él haría morada en tu corazón y en el mío. Así que tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo para que nos dé esa llenura, para soportar las adversidades de la vida también. De que tal vez no nos toque en este momento una cosa extrema como a Esteban, pero de poco a poco algún día nos tenemos que ir. Así que tal vez vamos a recibir impactos poco a poco y algún día será uno final y nos tendremos que ir. Pero ¿de qué forma nos vamos a ir? Esteban decía que él veía a Jesús sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos a ver, Señora, ahora en este momento, a verte sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a regresar, a poder clamar y decir, Señor Jesús, entregamos nuestro espíritu. No es porque nos muramos ahora, sino porque es una entrega diaria que debemos hacer si realmente queremos estar caminando cerca de Él. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas propicio. Y tú trasciendas, Señor, las pantallas, Señor. Y que tu Espíritu Santo empiece a llenar, Señor Jesús, cada hogar. Cada persona que tenga, tal vez esté en una escalera, en un lugar de trabajo, escuchando esto en audífono. Padre, de que tu Espíritu Santo empiece a tocar, Señor, lo más profundo del corazón, para que esa necesidad, esa sed de estar cerca de ti se haga una realidad. Ministra, Señor, al resto de las familias a través de la canción sugerida, Señor, que tú pusiste en mi corazón, porque tú quieres tratar, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Quiero también aprovechar para recordarle que tenemos Santa Cena, así que por favor tenga listos sus insumos. Y para ir culminando pues este tiempo de ministración de la palabra, pues me despido de ustedes conforme a la palabra del Señor escrita en el libro de Números capítulo 6, verso del 24 al 26. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Que el Señor Jesús, como dice la palabra de Dios en Zacarías 2:5, siga siendo cerco de fuego. Que su Espíritu Santo siga siendo cerco de fuego alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor de cada miembro de la iglesia, de cada miembro que nos escucha en estos dispositivos. Y que por tu gloria, como dice ese mismo pasaje, tú estés en medio de la ciudad, en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, Jesús. Amén. Bendiciones. Tomamos entonces este tiempo para entonces iniciar lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Pero
Antes hay unas advertencias que el apóstol Pablo nos hace referente a tomar la Santa Cena. Dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto es importante porque no es tomar la cena del Señor a la ligera. El apóstol Pablo hacía salvedad porque si hay en nosotros algún tipo de pecado no confeso, es tiempo de confesarlo delante de Dios, ponernos a cuentas con el Señor. Si usted tiene que perdonar a alguien, perdone, tome tiempo para perdonar. Si se tiene que abstener, absténgase. Sea sabio, absténgase de tomar los elementos. Pero prepárese en el nombre de Jesús para que el próximo mes pueda disfrutar de esa cena del Señor. Podamos recordar juntos de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que le recomiendo tomar estas medidas y que nadie juzgue a nadie. Si en la familia hay un miembro, un muchacho, de repente y su papá, oye, ¿qué tú estás haciendo? No, lo mejor, cada uno fíjese a sí mismo cómo está militando y caminando. El apóstol Pablo nos decía, nos instruía, el que quiere estar firme, mire a que no caiga. O sea, hay que estar militando y revisándonos. Así que dice la palabra del Señor también el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomar el pan, hermano. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Puede tomar la copa, hermano. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder recordar, de traer a memoria, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros, por ese precio que pagaste por nosotros, Señor, sin merecerlo. Tú eras inocente, pero decidiste morir como ese cordero inmolado, Señor, para darnos vida, Señor, vida eterna. Cuán agradecido debemos estar. Por eso es importante que hoy podamos celebrar este tiempo diciendo: Señor, ayúdanos a estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a abandonar prioridades de algunas cosas que son sí o ciertamente son necesarias, pero tú eres más grande, tú eres más importante, Señor. Ayúdanos a regresar a ti nuevamente. Te damos gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio. Padre, gracias por permitirnos hoy celebrar, Señor, esta Santa Cena, que es un recordatorio, una memoria de estar nosotros persuadidos como cristianos de que tú moriste un día en la cruz, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros, aleluya, porque abogado tenemos delante del Padre, aleluya, porque tú, Señor, nos justificas, Señor, para entrar, Señor, a tu presencia y poder, Señor, derramarnos delante de ti, porque tú eres 3 veces santo, pero tú nos has revestido de la sangre de Jesús.
Padre, como una vestidura sacerdotal para poder entrar delante de ti y poder darte gracias, alabanza, gloria por los siglos de los siglos, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga ricamente a todos. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Contáctanos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video y encontraremos el grupo pequeño ideal para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración. Sé parte de esta gran familia. Dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.